¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos al Día D aquí en el canal público de la región, el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde cada jueves nos reencontramos para poder dialogar sobre diversas temáticas que son de interés, que a veces podemos tratarlas desde la coyuntura misma y otras veces tienen relación con cuestiones más profundas probablemente y que podamos indagar porque tenemos más tiempo para poder tratarlas por aquí. Hoy va a ser el tema de la economía. Claro, es una entrevista el día de hoy. ¿Cuál va a ser? Va a ser economía. Y bueno, ahí tenemos para hablar un rato largo, varios programas, varios días enteros del canal Universidad dedicados a eso, pero bueno, de eso nos vamos a estar ocupando, o parte de eso va a ser la temática del día de hoy. Vamos a presentar a nuestros auspiciantes y ya comenzamos. Auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza, Mar del Plata. Me quedé pensando en esto de hablar de economía y por dónde empezamos, ¿no? Si empezamos a hablar del tema dólar, si empezamos a hablar del tema inflación, si empezamos a hablar del tema de lo que se viene, el litio, ¿no? Porque la pelea parece con Morales el otro día, tiene que ver con el litio, eso es la economía. Para ahí va. Tiene que ver con el offshore y el petróleo. Estaba revisando el otro día, a ver, digo, che, ¿cuáles son las ciudades que tienen el offshore? Digo, ¿cómo les cambió la vida? No sé, Dubái esto, ¿no? Y la verdad que no. Es cierto, no contaminaron, pero tampoco le mejoraron la vida a nadie, ¿eh? Crearon algunos puestos de trabajo, bueno, por ahí puede ser posible o factible por ese lado, pero la verdad es que es bastante preocupante que nos quieran vender un buzón así de grande y nadie diga nada como ya estamos acostumbrados. Pero es por ahí la salida económica, porque si es por ahí, capaz que en una de esas, no sé, podemos llegar a convalidar algunas cosas, ¿o no? ¿Será por otros lugares? ¿Qué pasa con el gasoducto Néstor Kirchner? ¿Sirve, no sirve? ¿Tendremos ahí una salida más y una posibilidad más de poder mejorar y beneficiar a la economía argentina? ¿Cómo es la economía argentina? ¿Qué está pasando? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Qué se viene? Porque pareciera que lo único factible o lo único real de ser creíble de acá en más, sobre todo pensando en los nuevos gobiernos, es un ajuste. Cualquiera sea el gobierno, es un ajuste. Fíjense que entre las candidaturas y los proyectos de gobierno no hay mucha diferencia entre unos y otros, ¿eh? Sépanlo, y ustedes después discutamos ideologías, ¿no? Izquierda. El otro día leí un artículo que hablaba acerca de la cuestión relacionada o relativa a si estamos entrando en una nueva era en la cual ahora es todo centro-derecha y centro-izquierda como pasa en Europa. Lejísimos de una realidad que va a tener que ver en estas discusiones chiquitas de mesa. La idiosincrasia argentina es totalmente distinta. Es discutirnos en Boca River y quedarnos en esa discusión mientras afuera pasa otra cosa, ¿no? Estamos viendo de lejos lo que está ocurriendo en una mesa en la cual no somos partícipes. Estamos viendo cómo nos dicen una pelea ideológica y después son la misma cosa. Porque no hay diferencias. Salvo en algún caso particular, como decíamos la semana pasada, el resto es más o menos lo mismo. Porque Larreta y Massa son lo mismo. Incluso no sé cuál es peor o cuál está más a la derecha o cuál está más a la izquierda. Entonces digo, cuando tengamos que ver estas cuestiones, cuando tengamos que analizar estas cuestiones, también será parte de toda esta idea que se tenga sobre estos temas que estamos planteando. Y es la economía, estúpido, diría aquel presidente estadounidense en plena campaña electoral. Y seguramente que es la economía, seguramente que pasa por ahí, seguramente que mucho de lo que nos pueda pasar para bien o para mal tendrá que ver con eso. Pero digo, cuando hablamos de economía, ¿no hablamos de lo social también? ¿No hablamos de lo socioeconómico? ¿No hablamos de las profundidades del dolor que causa, por ejemplo, la muerte de nuestro compañero, del padre de nuestro compañero Marcelo Marcel? ¿No hablamos de eso? ¿No hablamos de una circunstancia en la cual, por ejemplo, hay más consumo y más venta, por ende, de drogas en Mar del Plata? Y que es cada vez más caro y cada vez hay menos dinero. ¿No hablamos de una realidad que es totalmente ya inconsistente y que está todo quebrado? ¿No hablamos que el 82% de los marplatenses, según un informe que ha publicado el Observatorio de la Ciudad de Fasta, de la Universidad Fasta, el 82% de los marplatenses no llega a fin de mes? Alguien que mira, y bueno, son 300 casos, no es una encuesta tan grande. Sí, bueno, sirve técnicamente como encuesta. El 82% de los marplatenses no llega a fin de mes. Digo, ¿no estamos hablando de eso cuando hablamos de economía? ¿De qué hablamos cuando hablamos de economía si no es para mejorar un poco la calidad? Si no es con la gente adentro, diría Máximo Kirchner, mientras la plata se la llevan para afuera. Digo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de economía? ¿Por dónde empezamos con la economía? Hablemos de economía, hoy vamos a hablar de economía, hoy tenemos la posibilidad de preguntarle a un especialista, como es el Contador Público Nacional Ricardo Panza, que además de economista es docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, tiene un magíster, digo, nos va a permitir entender un poco más de lo que está ocurriendo en la Argentina por estas horas, pero ¿podrá explicar todo eso?
¿Podremos saber si el plan económico de Massa es el que le quiere comprar a Melconian? ¿Cómo? Sí, Melconian, ya como no iba a ser candidato a nada y no iba a participar de casi ningún gobierno, dijo, hagamos una cosa, yo hago un plan económico. El que quiere me lo compra y lo usa. Como quien, no sé, como si un director técnico dijese, bueno, voy a armar un esquema de equipo de fútbol. El director técnico que quiera, vaya, me lo compra y ya sale jugando con eso. La verdad que es insólito lo que está pasando y que nadie plantea una cuestión de gravedad ante estos hechos, ¿no? Que estemos discutiendo si vos sos más de derecha, más de izquierda, si es centro izquierda, centro derecha, si... no, la ideología. ¿Cuál es la ideología que estamos defendiendo? Ideología, ¿eh? No hablemos de partidismos, pseudo-partidismos o ideología. ¿No estamos en un gobierno de izquierda en este momento? No estamos en un gobierno de izquierda, que yo sepa no, por lo menos. Acuerdos con el fondo, ir a hablar con China que nos dé plata, ¿no? Estamos en esa, creo yo, no sé. Vamos a hablar de economía hoy, vamos a preguntar sobre estos temas y vamos a preguntar si es que existe una salida a partir de diciembre o si el panorama es tan negro como parece y tiene que ver más con ajuste y con ver cómo achicar pese a las posibilidades que nos dé el offshore, el litio, el gasoducto Néstor Kirchner y demás. Vamos a una pausa, quédense que ya volvemos. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario. 0800-333-0701. Viaja asegurado. Viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Comunicarte con OCE es cada vez más simple. Ya podés hacer consultas y gestiones por WhatsApp. 2236 94 8900. Actualiza tu factura, ingresa tu reclamo, consulta tu deuda y lugares de pago. Gestiona tus trámites. Somos OCE, siempre cerca. La suerte que tenemos muchas veces del periodismo, del trabajo que hacemos todos los días, en comunicar es que le podemos preguntar a los especialistas y que se ocupen ellos del lío, ¿no? Decía recién hablar de la economía argentina y por dónde empezamos, ¿no? Y para esto vamos a consultar, y agradeciéndole el tiempo, por supuesto, al contador Ricardo Panza, quien es economista, docente también aquí de la universidad. Es también columnista de Radio Universidad. Ricardo, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo estás? Un gusto en hablar con vos. Igualmente, Ricardo. Decía en el comienzo que hay tantas cuestiones y tantas aristas por las cuales encarar la situación económica, no sé ni por dónde empezar. ¿Cómo empezarías vos la situación argentina en este momento con respecto a lo económico? Bueno, empezamos por el principio, digamos, ¿no? Creo que si hay que hacer un buen diagnóstico de todo esto, sería que está todo roto. Al estar todo roto, empezar se hace difícil porque por ahí reparar algunas cuestiones implica causar dolor en algunos sectores donde las heridas están abiertas, digamos, ¿no? Cuando digo que está todo roto, uno busca y lo dice, ¿la economía está mal? Sí. ¿El déficit fiscal está mal? Sí, también. ¿La inflación está mal? También. ¿El problema cambiario es delicado? Sí, también. ¿El mercado laboral está roto? También. ¿La salud está rota? También. No hay lugar en donde vos entres en que no encuentres la evidencia de una situación crítica, pero en definitiva después cuando vos tirás de los hilos empezás a descubrir que todos los caminos llevan al mismo lugar. De alguna manera todo se ha ido rompiendo porque ha habido una distorsión derivada del hecho de un proceso inflacionario originado básicamente en un tamaño de Estado un poco desmesurado, digamos, quizás un poco, la frase un poco sobra, digamos, y que de alguna manera el gobierno ha intentado taparlo o frenarlo, poniéndole ataduras o parches al resto de los sectores de la economía, y esto ha ido provocando lo que se llamaría una distorsión de precios relativos que termina de alguna manera complicando todo el esquema. Por lo cual hoy arrancar implica que cada cosa que uno toca es que arregla una y desarregla tres, digamos, ¿no? Claro. Y con ese panorama, digamos, que está todo roto, ¿no? Definitivamente cuesta mucho encontrar una variable que no sea favorable como para poder entusiasmarnos. Digo,
qué es lo que pueda proponer el menú del próximo año teniendo en cuenta un nuevo gobierno. Decía al comienzo, te comento, digamos, como una opinión personal, decía que veía como que no hay mucha diferencia en los proyectos de gobierno, por lo menos en la planificación económica, si es que existe alguna, de cara al nuevo gobierno, más que tener que hacer un ajuste grande, que tener que seguir con este ajuste que se está haciendo. Digo, ¿cuál es el futuro que se viene teniendo en cuenta este panorama actual? En primera instancia, la situación, por lo menos desde los centros de poder, o si uno lo mirara como si fuese un observador externo de Argentina, debería ser tranquilizadora desde el punto de vista de que no hay, entre los candidatos con potencial acceso a la presidencia de la nación, no hay candidatos que acerquen posturas que sean diametralmente opuestas para encarar esta situación. Todos apuntan a lo mismo. Algunos lo harán a mayor velocidad, otros lo harán a menor velocidad, otros arrancarán por un tema, otros arrancarán por otro, pero todos apuntan a que hay que hacer un ajuste fiscal importante. Pero imaginemos, porque en realidad esto nadie lo explicita, y todos dicen planes aislados, todos dicen, bueno, vamos a trabajar el mercado del trabajo de esta manera. Bueno, sí, dale, fantástico. De esa manera uno podría mejorar eventualmente la performance, digamos, de los costos de las empresas que están muy castigados, porque en definitiva nadie contrata trabajadores porque el producto trabajador es caro en Argentina. Otros dicen, vamos a atacar el déficit fiscal dando de baja los planes sociales. Sí, como plan aislado puede ser fantástico, pero ¿qué hacemos con la gente que terminaría volcada literalmente a la calle sin posibilidad de tener una cuestión laboral? Bueno, habrá que hacer las dos cosas a la vez. Después decimos, hay que parar la emisión monetaria. Sí, como plan aislado seguramente está bien. Pero ¿cómo haces para parar la emisión monetaria si es la única fuente de financiamiento que tiene el Estado hoy? Bueno, si yo paro la emisión monetaria, pero paralelamente el Estado deja de gastar, está bien. Claro, pero si dejo de gastar, me va a parar la gente a la calle. Si me va a parar la gente a la calle, el mercado de trabajo no está preparado para recibirla. Conclusión, si no tenés una estrategia absolutamente integral, es imposible que funcione, y casi uno diría que el primer año va a ser un año grave o eventualmente peor al que estamos viviendo hoy. Si ya te parecía malo yo creo que el año que viene va a ser malo también, o eventualmente podría ser incluso peor, porque es un momento de reacomodamiento de variables o de precios relativos que han quedado muy mal. Los precios de las tarifas están mal, los precios del transporte están mal, el precio de la energía está mal, y si yo quiero acomodar todas estas cosas, tengo que acomodarlas hacia arriba, no las puedo acomodar hacia abajo, es imposible. Y esto no haría sino impulsar hacia arriba la inflación, hasta después poder entrar a una situación de umbral en la cual dice, bueno, estamos en condiciones de empezar a hacer el plan que tenemos propuesto. A veces se me ocurre pensar que el próximo gobierno no tiene que disponer de un ministro de Economía, sino que tiene que disponer de dos ministros de Economía. Uno que se inmole haciendo estas primeras acciones que son muy rústicas y muy duras, digamos, y el segundo que arranque con el campo arable, que ya pueda hacer el nuevo plan. Así como fue la dupla Remetenikov-Labaña, o como fue la dupla Hernán González-Caballo. Es una conjetura, por supuesto, esto, ¿no? Pero no sé quién puede tener la espalda política para soportar la primera etapa del ajuste, que forzosamente va a tener que ser muy fuerte. Seguro, pregunto, digo, en este marco, porque son varias variables justamente las que están en juego. Yo pensé que la inflación era la más grave. No, la inflación hay que dejarla ir como para poder acomodar el resto. ¿Esto sería algo así? La inflación en realidad en estos momentos es un aliado del gobierno, porque vos date cuenta que un poco más de la mitad del gasto público es ajustable por inflación. O sea, vos tenés salarios que se ajustan por paritarias, y los impuestos, mal que mal, la mayoría de ellos se ajustan por la inflación, porque el IVA, al ser un porcentaje fijo sobre el precio de los productos, si crece el precio de los productos, crece la recaudación. Menos de la mitad, un poco menos de la mitad de ese gasto público no es ajustado por inflación, y son partidas que están históricas, que están establecidas en el presupuesto. Entonces el gobierno, en la medida en que deja que la inflación corra, y eso es lo que me parece que el gobierno está haciendo, le va haciendo el ajuste sobre las partidas no ajustables, y de esa manera le va ayudando un poco a cerrar la brecha. Cuando realmente no hay inflación, el gobierno tiene que ser muy duro y tiene que decir que no en muchos lugares, o establecer esta técnica del lápiz rojo para borrar partidas de lo que no se va a hacer. Con la inflación, el gobierno no necesita un lápiz rojo, simplemente con que el indicador le siga marcando inflación, le va licuando
la mitad del gasto. ¿A cuánto? Y te imaginas que en un año ese 50% se reduce a un 25%. Con lo cual, el ajuste es importante. Estamos experimentando el ajuste, o sea, no es que el gobierno de esto no lo esté haciendo. Lo esté haciendo por inercia, o sea, sin hacer nada, el gobierno deja que la inflación corra y esto pase. Claro. Pensando en un ajuste, digo, porque ya hoy por hoy leíamos el informe que salió, más allá que una encuesta, digo, pero tiene mucho que ver con la realidad que uno va palpando, digamos, esto de que la gran mayoría de los marplatenses no llega a fin de mes, que la capacidad de ahorro se ha perdido hace rato. Digo, podamos discutir más, menos, si es una encuesta fiable o no, qué sé yo. Uno no discuto cuestiones técnicas porque incluso 355 casos es un número técnicamente correcto, digo, pero sí, pero la realidad nos marca un poco esa situación, digamos, que se plantea en ese informe. Digo, pensando en un ajuste, ¿cómo hacemos? Porque ahí ya ahí nos quedamos fuera muchas personas, muchas familias. El problema social que se viene es grave. Me parece que el gobierno que venga, más allá de las buenas intenciones que tenga, tiene que tener en cuenta cómo armar una estrategia de contención social. Pero esta contención social no la podés hacer sin gastar. Con lo cual esto debería de alguna manera dilatar el plazo del ajuste. Cualquiera que pretenda o que diga que en un año o en 2 años el déficit fiscal se acomoda es una ingenuidad, digamos, ¿no? Porque pensar que este proceso que se ha ido gestando durante tantos años se puede frenar en seco, así como así, sin atender la problemática que va a venir atrás, por así decirlo, hablando en castellano básico, el despelote social que se puede generar mientras haces un ajuste muy, muy rústico, muy duro, es inimaginable. Pero culturalmente tenemos que admitir una cuestión. El ciudadano argentino promedio le gusta tener un tamaño de Estado más grande que el que está dispuesto a pagar. Cuando a vos te dicen, bueno, el tamaño de tu Estado es hoy el 43 o el 44% de la economía. Por lo cual, por una razón más o menos lógica, me tenés que entregar a mí el 44% de tus ingresos para que yo financie el Estado que vos estás queriendo. Entonces todos agarran y dicen, no, pero yo no, que pague otro, que paguen los ricos, dice el mundo, que paguen las empresas o que paguen los que más tienen. Y en definitiva, a la larga, digamos, siguiendo, digamos, esta retórica o esta enseñanza de creer que de esa manera se provoca igualdad, digamos, en la población, lo único que hace es castigar a los únicos sectores que pueden promover el crecimiento económico. A ver si puedo hacerme entender con esta cuestión. Sí, claro. Yo no te quito a vos el 43% de tu ingreso, yo te quito a vos el 20%, pero al empresario que se supone que es el que más tiene, y con esta retórica antiempresa que por ahí ha tenido este gobierno a lo largo de todo este tiempo, yo le quito el 50 o el 60% a la empresa, o por ejemplo el 75%, como se le está quitando a la empresa agropecuaria. Cuando esto pasa, por razones más o menos elementales y que pueden ser comprensibles, estas empresas no invierten. Cuando estas empresas no invierten, el capital no se acumula, y cuando el capital no se acumula, la producción no crece, y cuando la producción no crece, la oferta no crece, y cuando la oferta no crece, vos la emparentás o la emparejás con una demanda que crece, y el fenómeno inflacionario también tiene un costado real que es inevitable. Si no cuidamos a los empresarios, que son los únicos que proporcionan empleo, que está orientado hacia producir bienes y servicios reales y existentes, no hablemos del Estado, no hay forma de crecer. Así que cualquier gobierno que tenga debería tener una impronta de proteger la actividad empresarial, y esto es lo que no ha venido sucediendo durante muchísimos años. Los presidenciales, los que puedan llegar a ser presidenciales, me parece que van por esa línea, los veo muy parecidos. Esto de Melconian proponiendo un plan de gobierno, ¿quién me lo compra? Es por lo pronto insólito desde mi punto de vista, pero es llamativo porque les da lo mismo cuál de los dos sea, va a ser similar a la cuestión. El único que plantea algo distinto, y no sé, y esto no lo digo porque sea bueno, sino lo digo por una cuestión descriptiva, es Milei con esto de la dolarización. Es una variable que no maneja el resto. ¿Es factible hacer una dolarización en la Argentina? No, para mí es impracticable, pero no es difícil. En primera instancia, lo primero que tengo que razonar es que si vos querés dolarizar, tenés que tener dólares. Y el gobierno tiene cualquier cosa menos dólares. Es un mito también pensar que en la Argentina no hay dólares. En la Argentina hay un montón de dólares, hay muchísimos dólares. Y el único problema es que los tienen los particulares y no los tiene el gobierno. Y el gobierno los quiere pagar a la mitad de lo que valen, entonces nadie se los quiere vender.
creo que esto es una cuestión que sale bastante evidente. Él cree, Milei me parece que cree, que lanzando su plan y con un shock de confianza, la gente mágicamente va a aportar dólares a la economía y va a cambiar sus dólares en los bancos y los va a convertir en colocaciones en pesos, y entonces vía sector bancario el gobierno va a poder captar todos estos dólares y va a poder juntar 40.000 millones de dólares para poder cambiar todo el stock de pesos que tenemos nosotros a un tipo de cambio que podría ser 800.000 pesos por dólar. Todo esto es impracticable en el corto plazo si no se toman medidas previas de saneamiento de la moneda local, de bajar el déficit fiscal y bajar la inflación. Pero resulta que cuando vos después haces todas estas cosas, saneás el déficit fiscal, acomodás la inflación y saneás la moneda, descubrís que por ahí la dolarización no es necesaria, no hace falta. Por ahí me parece más viable algún mecanismo intermedio como un esquema bimonetario. Esto lo ha hecho Perú, por ejemplo, con bastante éxito, en el cual vos dirías, bueno, a partir de ahora en el kiosco vos podrías comprar un alfajor por 500 pesos o $1, y si querés pagar $1 y entregar $1 para una vez, bueno, lo haces. Lentamente, de un 100% de circulación monetaria en pesos bajás a un 90, después a un 80, y después poco a poco la economía se va dolarizando. Vos me decís, pero ¿cómo se va a hacer esto? No hace falta que vean noticias económicas, mirá las policiales. Vas a un diario y decís, bueno, asaltaron a un par de jubilados, le han pegado, pobre, hecho lamentable, y le sacaron 60.000 pesos y 5.000 dólares. Ahí ya tenés la tasa de dolarización que el argentino tiene. El argentino ya tiene dólares en su poder, todos los tienen. Para que te des una idea, la Argentina es el tercer país del mundo en el ranking de tenencias en dólares billete por persona en el mundo, luego de China y Rusia. Como decía Tato Bores, ¿no? Un día vamos a alcanzar a los estadounidenses y vamos a invadir Estados Unidos, ¿no? Directamente, teniendo más dólares que ellos. Proporcionalmente tenemos mayor cantidad de dólares que cualquier estadounidense promedio, digamos, pero muchos más, muchos más. Se estima por lo bajo entre 28.000 y 50.000 millones de dólares en efectivo. Si Milei aspirara, hablando nuevamente de la propuesta de dolarización, si Milei aspirara a captar o a capturar esos 50.000 millones de dólares de los argentinos, podría, pero no con una propuesta que no fuese impracticable en el corto plazo. Por ahí, el bimonetarismo significa que los dólares para cambiárselos a la gente no los pone el Estado, sino que los ponemos nosotros mismos. Pero eso tiene que ser en un contexto de libertad económica y la posibilidad de saber que yo hoy los dólares los entrego para pagar un suéter, pero mañana si los quiero volver a comprar una casa de cambio, están y te lo van a proveer. Con lo cual esto va vinculado a un levantamiento del cepo. Otra vez, el levantamiento del cepo es una medida que no puede ser tampoco inmediata, porque si esto pasara y en un contexto de desconfianza, todos irían masivamente a comprar dólares que no hay, y entonces la cotización iría a niveles muy fuertes y por un mecanismo natural la inflación volvería a aumentar. O sea, estamos tan trabados y arrinconados contra las sogas que cualquier medida aislada que vos tomás es perjudicial. Ahora, si vos tomás 10 medidas juntas y están coordinadas, podrían ser razonables. Este es el plan que me parece que nos está faltando. Y si se está discutiendo en los partidos políticos, no nos estamos enterando. Claro. Una última pregunta, un último tema por lo pronto, para ver si encontramos una luz allá al fondo del túnel. Planteaba hoy lo del gasoducto Néstor Kirchner, lo de la exploración offshore, lo del litio. Son temas diferentes, pero sobre todo con lo del litio, plantear un escenario un poco más optimista, algunos por allí. ¿En cuánto afecta o no todas estas cosas a la economía argentina? Y si es realmente un lugar donde podemos agarrar un poco de optimismo. Sí, lo hay. Ya de movida, pase lo que pase y asuma el gobierno que venga va a tener en cartera o en stock 25.000 millones de dólares más que este. Confusión de mala suerte, confusión de sequía, confusión de algunas impericias posiblemente, aunque no es lo más importante. El gobierno que venga va a tener 20.000 millones de dólares más porque la cosecha va a ser mejor, porque ha pasado esta etapa de sequía muy, muy fuerte que hemos tenido, y porque por el gasoducto se van a ahorrar mínimamente 4.300 o 4.400 millones de dólares en combustible.
Con lo cual el gobierno va a disponer de un colchón como para poder moverse, que no lo tuvo este gobierno está llegando con el último aliento. En cuanto al litio, hay por lo menos 3 posturas. Evidentemente el litio está asentado en la cordillera de los Andes y hay 3 países que lo tienen. Bolivia tiene las mayores reservas comprobadas del mundo, Chile tiene las mayores reservas factibles, pero no comprobadas, y Argentina está ahí. Por ahí no tendrá el primer lugar en ninguno de los 2 puestos del podio, pero evidentemente el litio también tiene. Se asoman 3 modelos. Un modelo, el modelo boliviano, que declaró de interés nacional el litio y lo nacionalizó, y declaró que ninguna empresa que lo haga lo va a hacer si no es con participación estatal del Estado, y automáticamente todas las inversiones en litio se paralizaron. Modelo intermedio, el chileno. El presidente Boric propuso un modelo mixto como el de Codelco, que tuvo bastante éxito en su momento con la explotación del cobre en Chile, y las inversiones están paralizadas a la espera de algo que pase. El tercer modelo es el argentino, que es el modelo de no hago nada. No hago nada, y las inversiones del litio están creciendo fuertemente y se están poniendo. Y no nos engañemos, los recientes disturbios en Jujuy tienen como telón de fondo el litio. No vayamos a la política ni a los grupos originarios, no nos detengamos en tonterías. Esa movilización y esas piedras son por el litio. Es una pelea por el futuro del recurso y por qué parte se va a quedar el Estado, qué parte se van a quedar los grupos originarios y qué parte se van a quedar las empresas de la explotación de este recurso. El conflicto acaba de empezar, por supuesto, ¿no? Y tiene final abierto, obviamente. Seguro. Ricardo, muy claro, como siempre, muchas gracias por estos minutos, ¿eh? No, gracias a vos, un gusto, y ojalá nos podamos ver de vuelta. Un abrazo. Ricardo Panza, contador, economista, docente de la universidad, magíster, especialista en marketing, bueno, un conocedor de estos temas, y qué bien nos explicó, ¿no? Muy didáctico en cuanto a todas estas cuestiones, y sobre todo esto último, donde nos quedamos ahí con un poco de expectativa, porque evidentemente hay una posibilidad de mejora para el año próximo ahí, muy lejana, pero está todavía ahí dando vueltas, y esta circunstancia que se dio en Jujuy con los pueblos originarios, distintas situaciones que se han dado en torno a lo que podría ser uno de los caminos de salida, o por lo menos una de las ayudas que tiene que ver con el litio en el norte argentino. Nosotros aquí no tenemos más tiempo, así que los esperamos el próximo jueves, aquí en la pantalla del canal público de la región, el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Gracias por acompañarnos y será hasta la próxima. Chao. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata.